Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de esta serie de videos sobre los filósofos de la colección Grandes Pensadores de la editorial Gredos. En este caso es el turno de Séneca y el del estudio introductorio de Juan Manuel Díaz Torres. Recordemos que estos videos tratan únicamente de los estudios introductorios de esta colección. Y bien, comencemos con la vida de Séneca. Lucio Annio Séneca nació en Córdoba, actual España, en el Imperio Romano, alrededor del año IV a.C. Pertenecía a una familia de rango ecuestre y de una buena posición económica, y su padre, Séneca el Viejo, fue un gran admirador de la cultura y de la retórica. Durante su infancia, Séneca vivió entre su ciudad natal Córdoba y también Roma, a donde su padre lo envió para que profundizara sus estudios de retórica, filosofía y gramática. Se relacionó con distintas escuelas y corrientes filosóficas, pero la que más lo marcó fue el estoicismo, como veremos más adelante. También viajó a Egipto por problemas de salud y aquí consolidó sus convicciones filosóficas. A su regreso a Roma, inició la carrera política, pero fue víctima de ciertas intrigas políticas porque fue acusado de un supuesto adulterio con Julia Livilla, que era una sobrina del emperador Calígula, y entonces Claudio, después de la muerte de Calígula, cuando asume como emperador, manda a desterrar a Séneca 8 años a Córcega. Finalmente fue rehabilitado y posibilitado a regresar a Roma gracias a Agripina, que es la madre de Nerón, y quien pidió a Séneca que fuese su tutor, digamos, intelectual. Durante los primeros años del gobierno de Nerón, Séneca ejerció una destacada influencia que se fue desdibujando a lo largo del tiempo, y cuando las tensiones políticas se volvieron insostenibles, Séneca poco a poco comenzó a desapartarse de la política, lo que lo llevó años más tarde a ser condenado a muerte por el propio Nerón por supuestas conspiraciones de magnicidio de Séneca hacia Nerón. Entonces el propio Séneca se suicidó en el año 65 después de Cristo. Obra. La producción de Séneca es extensa y abarca diversos géneros que se pueden agrupar de la siguiente manera. Tratados filosóficos, que son escritos en prosa, dedicados a reflexionar sobre cuestiones éticas y desde una moral estoica. Estos tratados son llamados diálogos también, aunque en realidad estrictamente son monólogos, y en muy escasas ocasiones Séneca pone un interlocutor en estos discursos. Y estos son de la brevedad de la vida feliz, de la tranquilidad del alma, de la constancia del sabio, de la ira, de la providencia y de la clemencia. Otra importante parte de su obra son las llamadas epístolas a Lucilio, y constituyen probablemente la parte más famosa de su obra. Están escritas en un tono íntimo y reflexivo, son una suerte de diario filosófico donde se aborda una gran cantidad de temas éticos, filosóficos, morales, existenciales, y que a menudo han sido vistos por algunos como un anticipo de ciertos valores del cristianismo. Y por último tenemos sus tragedias, que desde el punto de vista literario no han sido muy valoradas, pero sin embargo sí tuvieron gran repercusión en algunos autores posteriores del siglo de oro español y también en Shakespeare. Estas tragedias, como la mayoría de las tragedias romanas, fueron inspiradas por la tragedia griega, y algunas de ellas son Medea, Fedra, Hércules Loco, entre otras. Por último vamos al pensamiento de Séneca. Con respecto a su estoicismo, Séneca se inspira en el estoicismo tradicional, pero introduce una perspectiva más personal, más íntima y más comprensiva. Para él la filosofía no es especulación, sino más bien un arte de vivir. Y a diferencia de los estoicos helenísticos, Séneca valora la vida interior, reconoce la fragilidad humana y no exige una perfección inalcanzable. Su ideal de sabio no es algo inaccesible, sino algo que se puede alcanzar mediante la perseverancia. Tiempo y vida. En obras como Sobre la brevedad de la vida, Séneca sostiene que la vida no es corta en sí misma, sino que el problema radica en cómo usamos nuestro tiempo. Solo quien dedica su vida
a la filosofía, al cultivo del alma, puede considerarse verdaderamente vivo. Y el tiempo es el bien más precioso y a su vez el más despreciado. Vivir bien es vivir con conciencia de lo efímero. El sabio y la virtud. Para Séneca, el sabio es aquel que vive conforme a la razón. La virtud es el único bien y todo aquello externo, como las riquezas, el poder, el placer, etc., es totalmente indiferente. Sin embargo, Séneca no adopta una postura radical, sino que reconoce la utilidad de estos bienes externos siempre y cuando no esclavicen al alma. Las pasiones. Séneca considera que las pasiones son enfermedades del alma que deben ser tratadas. En Acerca de la ira, analiza cómo esta pasión se origina y cómo puede dominarse, y propone una disciplina en la mente basada en la vigilancia constante sobre uno mismo. Libertad interior. La libertad para Séneca es la libertad interior, es la independencia frente a lo externo. Incluso un esclavo puede ser libre siempre y cuando domine su ánimo, y asimismo un emperador puede ser esclavo en tanto no logre dominar su alma. La muerte. Séneca dice que la muerte no debe temerse, la muerte es natural, es necesaria y es incluso liberadora. Anticiparla, meditarla, es parte del ejercicio filosófico. Incluso Séneca, al momento de suicidarse, cuando le ordenan su muerte, narra Tácito que lo hace con de una manera totalmente tranquila y sin sobresaltos. De modo que incluso en este momento, Séneca deja huella de su doctrina con una serenidad tremenda. Relación con el cristianismo. Aunque no fue cristiano, se dice que su pensamiento presenta múltiples afinidades con el cristianismo. Por ejemplo, la interioridad, el perdón, el desapego, la fraternidad. Conclusiones. La figura de Séneca a lo largo de los siglos ha suscitado múltiples interpretaciones y opiniones. Para algunos fue un hipócrita, ya que mientras pregonaba una vida estoica y sin aferrarse a lo material, a su vez tuvo muchas riquezas y mucho vínculo con el poder, mientras para otros fue básicamente un mártir del pensamiento y un modelo de integridad. Como sea, su estilo aforístico, su profundidad moral y su valentía personal fueron clave en autores posteriores y influenciaron mucho, por ejemplo, a San Agustín, a Erasmo o a Pascal. Bien, y ahora, como siempre hago en esta serie de videos sobre esta colección, voy a dejar ahora a continuación el glosario que figura en este volumen sobre los conceptos que maneja Séneca. Bien amigos, eso fue todo por hoy. Si les gusta el video, háganmelo saber por favor en los comentarios, denle like, compártanlo con sus amigos, etc. Y el próximo video de esta serie de grandes pensadores, no necesariamente es el siguiente que abordaré en el canal, pero sí el próximo de esta serie, sobre estudios introductorios de la colección Grandes Pensadores, será dedicado a el siguiente autor, que es Plotino. Hasta la próxima.